Los ojos de Victini luchaban por abrirse al principio, pero pronto la luz inundó su visión. Miró al techo, siendo recibido una vez más por su textura gris y apagada. Excepto que se dio cuenta de que esa textura no era la correcta. No se parecía a la piedra de su faro, sino que era mucho más metálica. Casi estéril. Finalmente motivado a moverse, Victini se incorporó lentamente y vio que la cama en la que estaba dormido era tan fría como el techo, con sus sábanas blancas y fantasmales. De hecho, toda la habitación parecía completamente indiferente, desprovista de cualquier cosa que pudiera despertar algún sentimiento. Las paredes compartían la misma textura metálica que el techo, la única mesa y silla del lugar eran irrelevantes, y las baldosas del suelo brillaban de forma inquietante. Victini comparó la sensación con visitar un centro Pokémon en plena epidemia de Pokerus. Nadie quiere hablar, y todos están aterrados o emocionalmente entumecidos. Solo mirar a su alrededor hizo que el Pokémon Victoria se estremeciera ligeramente, algo muy raro en él. Normalmente, nunca sentía frío de ninguna piel. Pero la mera visión de aquella sala despertaba un miedo sin nombre en su corazón ardiente. El leve chirrido de la puerta al abrirse sacó a Victini de sus pensamientos. Una cabeza femenina se asomó por la rendija. Cabello oscuro, casi negro, y unos ojos naranja brillante lo saludaron junto con una pequeña sonrisa. Victini ladeó un poco la cabeza y mostró una expresión de preocupación, la cual no pasó desapercibida para la mujer. Ella abrió un poco más la puerta y entró a la habitación, dándole tiempo al Pokémon para observar su vestimenta. Parecía ser una científica, con una bata blanca que ondeaba levemente. Tomando asiento en la silla, la sonrisa de la mujer no se despegó de su rostro mientras hablaba. Hola. ¿Sabes dónde estás? ¿Estaba loca? Claro que no sabía dónde estaba. Obviamente, quería asegurarse de que la entendiera, pero había algo en su actitud tan optimista que resultaba incómodo. Aún así, asintió con la cabeza. La sonrisa de la mujer pareció intensificarse un poco. ¡Qué bien! Creo que es momento de presentarnos, entonces. Soy la doctora Ana, investigadora de fuentes de energía renovables. ¿Hay alguna otra forma en la que puedas comunicarte conmigo? ¿Tal vez telepatía? Victini dudó un poco antes de responder a la pregunta de Ana. Entonces, la mujer escuchó una voz suave y algo ronca resonando en su mente. Sí. Si eso te ayuda a entenderme mejor. Excelente. Exclamó Ana con entusiasmo, levantándose de la silla y caminando hacia la puerta. Miró por encima del hombro y lo llamó con un gesto. Victini se elevó flotando desde la cama y salió de la habitación pálida, encontrándose con que estaban dentro de algún tipo de laboratorio. Varios otros científicos parecían trabajar arduamente en cosas que él ni siquiera podía empezar a comprender. Por primera vez desde su llegada, Victini sonrió maravillado al ver lo avanzado que era todo, hecho que complació aún más a Ana. Ella se posicionó a su lado antes de volver a hablar. Veo que te gusta lo que estamos haciendo. Este lugar es increíble. Dijo Victini, dando una pequeña vuelta en el aire. ¿Qué es exactamente lo que hacen aquí? Bueno. Ana se frotó el puente de la nariz mientras continuaba. Este es el laboratorio de energía de plasma. Aquí trabajamos día y noche buscando fuentes de energía alternativas que puedan ayudar a sostener la sociedad y, posiblemente, facilitarle la vida a los Pokémon también. Verás, te encontramos porque tienes un talento especial que nos interesa, Victini. Victini giró su cabeza hacia Ana, con el rostro lleno de confusión. Ella rió suavemente antes de explicar su teoría. Supuestamente, el cuerpo de Victini era una fuente de energía casi ilimitada, y el laboratorio esperaba encontrar una forma segura de aprovecharla. Para eso, necesitarían su total cooperación. La idea de poder ayudar a tantas personas y Pokémon a la vez empezó a dar vueltas en la mente del Pokémon legendario sin parar. Además, sería una buena forma de agradecer a quienes, aparentemente, lo habían liberado de una vida de soledad eterna. Victini aceptó felizmente la propuesta, dispuesto a ayudar a Ana y a su equipo en todo lo que pudiera. Durante las semanas siguientes, Victini fue sometido a diversas pruebas de distinta dificultad.
Algunas consistían simplemente en conectarlo a sensores para monitorear sus signos vitales, mientras que otras eran más exigentes, como combates para medir su nivel de energía. A veces era agotador, y Victini tenía límites físicos que debía cuidar, algo que los científicos, excepto Ana, parecían ignorar. Siempre intentaban forzarlo al máximo, desesperados por obtener resultados cuanto antes. Ana, sin embargo, veía esto con preocupación y obligó a sus colegas a permitirle descansar todo lo que necesitara, para disgusto de ellos. Este comportamiento empezó a generar inquietud entre los demás científicos. Muchos afirmaban que Ana se estaba encariñando demasiado con el sujeto de estudio. Aunque los comentarios se mantenían al mínimo y fuera de su alcance, la falta de resultados concretos pronto transformó las preocupaciones en frustración. Pero eso estaba a punto de cambiar. Gracias a las acciones inhumanas de un científico llamado Nathan. Había propuesto un nuevo plan a un pequeño grupo de colegas que, al igual que él, ya estaban hartos del enfoque lento pero seguro de Ana en el proyecto. Sabían que era momento de actuar, y actuar rápido. Así fue como se deslizaron hasta la habitación de descanso de Victini y, bajo la cobertura de la noche, lo secuestraron en silencio, sin dejar rastro alguno de su intervención. Lo que ocurrió después tendría consecuencias graves para todos los involucrados. Ana se movió levemente en su sueño antes de entreabrir los ojos. No sabían por qué estaba despierta tan temprano, pero no podía ignorar la molesta sensación en el fondo de su mente que le decía que algo andaba mal. Se deslizó fuera de la cama y se puso su bata de laboratorio, saliendo hacia las zonas de descanso del laboratorio. Miró a su alrededor y notó que todos los demás dormían como bebés. Luego bajó hacia el laboratorio para revisar a su pequeño y precioso rollito de canela, Victini. Ana no era ajena a las críticas que recibía. Varios colegas le advertían que no se encariñara demasiado con el sujeto o le decían que, si la energía de Victini era realmente ilimitada, no debería necesitar descansar. A todos y cada uno de ellos los callaba con argumentos brillantes. Entre todos esos científicos desencantados, ella era la única que parecía entender que, aunque tuviera energía sin límites, Victini seguía siendo un Pokémon. Y como cualquier ser vivo, también tenía límites, y podía agotarse. Sacudiendo esos pensamientos de su mente, Ana se asomó a la habitación de Victini y sonrió levemente al ver las orejas en forma de B del Pokémon asomando entre las sábanas. Cerró la puerta con cuidado, sin querer despertarlo. Eso fue hasta que escuchó un grito agudo proveniente de más adentro. De inmediato, Ana giró sobre sus talones y corrió hacia la fuente del ruido, descubriendo que venía de la cámara principal de pruebas. Cuando miró por la ventana, lo que vio fue desgarrador. 4 científicos se encontraban dentro de la cámara, y Victini estaba conectado a algún tipo de dispositivo de transferencia. Dicho aparato estaba acoplado a lo que parecía ser una esfera vida, que brillaba con un inquietante tono púrpura pálido. El rostro de Victini era una escultura de agonía, sus ojos no eran más que vacíos blancos. Ana irrumpió en la sala antes de ser rápidamente sujetada por 2 guardias. Nathan se acercó y se agachó frente a ella, con una leve sonrisa en el rostro. Ana le gritó desesperada. ¿Qué le estás haciendo a Victini? Va a morir si sigues así. ¿Y? Respondió Nathan con frialdad. Incorporándose, explicó con desdén. Tu apego al sujeto era un obstáculo activo para cualquier tipo de progreso real. Esa táctica tuya de despacio y con cuidado no es más que una excusa para pasar el poco tiempo que tienes con tu precioso rollito de canela. Una pena que estuviéramos en desacuerdo. Pero no te preocupes. Dejaremos algo de Victini para ti. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ana mientras veía cómo la vida de Victini se desvanecía lentamente. Pronto los gritos cesaron, al igual que la emisión de energía. La sonrisa de Nathan se ensanchó al ver que la energía contenida en la esfera vida había superado todas sus expectativas. El artefacto estaba repleto de energía recolectada, lista para ser usada en múltiples proyectos. Las lágrimas de Ana se convirtieron en gritos de angustia al ver el cadáver del pobre Victini. La luz había desaparecido por completo de sus ojos y su pelaje, dejando tras de sí un cuerpo gris y negro.
Nathan lo notó y aprovechó para seguir descargando su crueldad. Qué curioso. Creo que aún podemos sacarle más energía. ¿Tú qué opinas, Ana? Ana comenzó a gritarle toda clase de improperios al demente, cosa que no hizo más que agrandar su sonrisa. ¿Eso fue un sí? Tú lo has dicho. Ana observó impotente cómo encendían de nuevo el dispositivo de transferencia y extraían hasta la última gota de energía de Victini. Sus orejas cambiaron de naranja brillante a un azul pálido y helado. Sin embargo, mientras todos estaban enfocados en el cuerpo del Pokémon, nadie se dio cuenta de que la esfera también estaba cambiando. El brillo púrpura había sido reemplazado por un azul oscuro y apagado. No fue hasta que se escuchó la primera grieta que Nathan comprendió que su ego le había jugado en contra. Apenas se giraron, la esfera vida comenzó a agrietarse aún más, filtrando un fluido negro y desconocido. Pronto, todo quedó en un absoluto silencio. Hasta que la esfera estalló, liberando varias entidades sombrías que gritaban con voces desgarradoras. Ana parecía incapaz de comprender lo que estaba viendo, habiendo soportado ya demasiado para procesarlo. Nathan, por otro lado, estaba completamente paralizado de terror ante esas criaturas. Estas pronto detuvieron todo movimiento, observando a las personas debajo suyo. De repente, uno de los guardias y otro de los científicos fueron levantados del suelo, luchando y gritando. En cuestión de segundos, varias sombras los rodearon y desgarraron su carne por completo. Los otros dos científicos y el guardia restante fueron empotrados contra la pared por otras entidades, sintiendo un frío profundo atravesar sus cuerpos, como si algo les estuviera arrancando el alma. Pronto, los cuerpos cayeron al suelo, todos en distintos estados de mutilación. Nathan huyó de la cámara de pruebas tan rápido como pudo, escapando por su cordura. Si no por su vida. Ana todavía no sabía qué hacer. Su cuerpo seguía sin responder a órdenes y estaba prácticamente clavado al suelo. Las entidades lo notaron y la levantaron, poniéndola de pie. Los gritos comenzaron a desvanecerse mientras las sombras volaban a gran velocidad hacia el cadáver de Victini, desapareciendo al impactar en él. Ana no tenía nada que hacer, nada que decir. Después de todo lo que había vivido, ¿qué podría siquiera compararse con lo que acababa de experimentar? Esa pregunta encontró respuesta cuando escuchó un gemido agudo, suplicante, proveniente de arriba. Al mirar hacia arriba, vio el cuerpo de Victini temblar y moverse hacia adelante, como si se estuviera arrancando las alas para salir del dispositivo. La carne pronto se desgarró, dejando que el cuerpo cayera al suelo con las alas ya desprendidas. Ana sintió cómo la habitación se volvía gélida mientras contemplaba el cadáver convulsionante de su querido bollito de canela. Entonces, el cuerpo flotó en el aire, deteniéndose a la altura de sus ojos. La miraba con pupilas de un azul pálido, sin reconocer absolutamente nada familiar en la mujer. Ana por fin recuperó el control de su cuerpo, y miró a aquello que solía ser Victini. De sus labios solo salió una palabra. ¿Victini? El ser ladeó levemente la cabeza al oír aquello. ¿Por qué no se sintió provocado? ¿Qué sentía por esta mujer? ¿Qué era lo que sentía en ese momento? ¿Acaso podía sentir algo? De repente, sí sintió algo. Un dolor insoportable en lo más profundo de su mente, y una sola palabra repitiéndose sin fin. Alimentarse. La tenue alegría de Ana se congeló en un terror puro cuando la entidad, con forma de Victini, se aferró a su rostro con una fuerza descomunal. Trató desesperadamente de gritar, de arrancarse aquella cosa de encima, pero no sirvió de nada. Su cuerpo comenzó a debilitarse rápidamente. Su interior se volvió frío cuando la criatura se aferró a su cara, estrellando su cabeza contra el cristal y haciendo que cayera al suelo, sin ofrecer ya señales de resistencia. Victini soltó la cabeza de Ana y retrocedió, observando lo que había hecho. El rostro de Ana quedó congelado en una mueca de dolor insoportable. Su masa corporal estaba gravemente reducida, su piel pálida, y sus ojos, completamente negros y rezumando un líquido espeso. Este fluido pronto se condensó en una especie de orbe flotante de color negro absoluto. El orbe salió disparado fuera de la cámara de pruebas, en dirección a otra parte del laboratorio. Dónde y por qué iba, no le importaba a Victini.
Lo único en su mente seguía siendo esa palabra. Alimentarse. Era una noche fresca en la región de Alola. De esas noches que se prestaban para una caminata tranquila y segura. Un joven caminaba por un sendero, disfrutando del aire frío, una agradable pausa del calor constante que solía dominar la región. Miró hacia el cielo, contemplando la brillante luna y las estrellas, preguntándose cuánta energía estarían emitiendo aquellas esferas de fuego. Pero al volver a mirar el camino, notó algo extraño. Una silueta flotaba, dándole la espalda. Al observar mejor, el joven se sorprendió al reconocer la forma de un Victini, un Pokémon extremadamente raro en esa región. Aunque no pudiera atraparlo, intentaría acercarse lo más posible para verlo. Deslizándose cuidadosamente por la hierba alta, el joven pudo distinguir mejor las características del Victini. Este se veía muy diferente a como lo describían. En lugar de su típico pelaje crema y naranja, el color era un gris enfermizo, y sus orejas de un azul pálido, casi helado. La sorpresa fue aún mayor cuando el Pokémon giró y mostró su horrenda cara. No tenía ojos. En su lugar, flotaban diminutas pupilas azules en sus cuencas vacías. Su boca estaba congelada en un gesto de agonía absoluta, y tanto ella como las cuencas oculares chorreaban un líquido negro. Pero lo más perturbador era la cavidad en forma de B que tenía en el pecho, completamente negra y que contenía lo que parecía ser una orbe bebida de color azul oscuro. El joven estuvo a punto de correr, pero ya era tarde. El Victini se lanzó sobre él con velocidad inhumana, aferrándose a su rostro y absorbiendo la esencia misma de su vida. Mientras sentía cómo sus extremidades se debilitaban y su cuerpo caía al suelo, lo último que percibió antes de desvanecerse fue el aliento helado de la entidad. Victini se separó de su última fuente de energía y observó cómo el orbe negro que siempre dejaba atrás volaba hacia otra parte de la región. Todas esas personas. Todos esos Pokémon. Toda esa energía. Y aún así no sentía nada dentro de sí. Eso ni siquiera provocó una reacción en la criatura. Solo tenía una cosa en mente. Que debía alimentarse. Y si eso era lo que tenía que hacer para deshacerse del vacío en su interior, entonces lo haría. Sin importar cuánto tiempo le llevara, ni cuántos seres tuviera que matar, llenaría el vacío en su vida. De una forma u otra.